Seguimos en este Forbes Summit Real Estate y en este, que es el último panel de la jornada, vamos a estar analizando un sector que en el último tiempo se le puso un poco la mira, que tiene que ver con la logística, es el sector de naves logísticas. Para eso estamos hoy con Ana Simeone, que es presidenta de Ana Simeone, Cristian Leopold, gerente comercial de Andreani, Desarrollos Inmobiliarios, Alejandro Badino, gerente general de Colliers, ¿no? Y voy a empezar por Alejandro, ya que te tengo acá al lado. Un poco preguntarte cómo estuvo signado este año para lo que es el sector de naves logísticas y depósitos. Bueno, buenos días. Bueno, a ver, primero un poquitito de contexto. Igual del contexto argentino no voy a hablar porque vamos a perder el tiempo. Directamente, creo que el gobierno está haciendo un excelente trabajo en incentivos para la desinversión. Así que con eso concluyo mi opinión sobre contexto. De todas maneras, digo, el mercado logístico, y esto es puro sentido común también, todos pasamos a comprar por e-commerce, después lo explicará mejor Cristian en todo caso, es un negocio que ha explotado, y bueno, y atrás de la explosión vienen las inversiones. Inversiones necesarias para poder operar, no por ganas de invertir, creo que eso está claro, no hay incentivos para poder invertir. Pero definitivamente es un mercado que debería tener mucho desarrollo. Siempre nos trabamos en el tema de contexto, pero el mercado logístico es un mercado. Nosotros empezamos a medir el inventario hace aproximadamente 12 años y tuvo un crecimiento, te diría, un crecimiento muy importante a lo largo de los años. Es decir, hay un momento que se iba duplicando el inventario, hoy está cerca de los 2 millones de metros cuadrados, todo lo que es el conurbano, que básicamente son los centros logísticos para abastecer conurbano y Ciudad de Buenos Aires, consumo, y así todo uno lo compara con mercados de la región, y es un mercado muy, muy pequeño todavía. Lo que pasa es que como estamos todo el día trastabillando económicamente y políticamente, es muy difícil que se desarrolle lo que se tenga que desarrollar. Hoy la situación particular, a pesar de la explosión del e-commerce, si uno mira los indicadores fríos, la vacancia, que es la superficie disponible sobre el inventario total, está arriba de los 15 puntos. Nunca había estado. Entonces, eso te muestra que el efecto pandemia trae la explosión del e-commerce, pero la pandemia argentina te tira para el otro lado. Claro. Entonces, por un lado pareciera que todo tiene que ir para adelante y cuando ves los indicadores fríos, sucede otra cosa. ¿Te comparás con la región? No les pasó lo mismo. Pandemia de promedio y todo. La logística este último año ha sido la estrella del mercado inmobiliario. En otros países de la región, mucha inversión. Pero bueno, acá no. Claro, se entiende que hay varias industrias que fueron golpeadas y que e-commerce no representa todo lo que es el sector logístico, ¿no? Pero ¿por qué la diferencia con la región? Porque está bien, tenemos una macro muy complicada, pero digo, la región tampoco está en su apogeo. No, yo ahí, por supuesto que no, la región siempre fue complicada, no tanto como nuestro país, pero yo digo, a ver, tenemos el efecto pandemia y tenemos el efecto pandemia argentina, vamos a llamarlo. Entonces digo, el efecto pandemia potenció este mercado en todos los países. Pero la pandemia argentina acá lo tiró para atrás. Entonces vos te comparás hoy con un Brasil, y en Brasil está lleno de fondos comprando centros logísticos y desarrollándose nuevos centros. Y en el resto de los países de la región pasa lo mismo. Acá no, acá es a cuentagotas. Es por necesidad, pero no está esa explosión. Claro. Así que claramente el contexto nuestro propio influye en el no desarrollo del mercado. O sea, es muy lento el desarrollo del mercado. Cristian, ¿cómo lo vivieron ustedes todo este periodo? Bueno, a nivel empresa hubo un crecimiento exponencial. La cantidad de envíos se duplicó en muy pocas semanas y eso implicó que la empresa genere una inversión muy importante y desarrolle un plan de expansión muy importante en toda la región. Se absorbieron prácticamente 40.000 metros cuadrados de superficie cubierta entre sucursales, naves y nuevas ampliaciones. Se incorporaron más de 1.600 personas al grupo. Así que en ese sentido lo que es logística creció muy fuerte. Y en lo que es naves específicamente. Y en la unidad nuestra, lo que es desarrollos inmobiliarios, la verdad que
Los primeros meses estuvo muy tranquilo y a partir de julio empezó a haber más movimiento relacionado con, como dice Alejandro, casos puntuales de empresas que están buscando naves más modernas, más eficientes, empresas que deciden comprar tierra como resguardo de valor. Y también vemos que comenzó a haber mayor demanda de empresas pymes. Parece un poco irónico porque las empresas pymes están pasando un momento muy complicado, pero también hay ciertos segmentos y cierta escala de empresas que están necesitando trabajar y radicarse en parques industriales con mejor infraestructura y mayor previsión. Y en ese sentido, en Norloc contamos con esa infraestructura y a raíz de eso, bueno, lanzamos 2 parques pymes justamente para atender puntualmente esa demanda. Así que somos optimistas. Estamos trabajando, generando infraestructura y vemos que el mercado está respondiendo. Bueno, pero también hay que atraer como esas inversiones a esos centros, ¿no? Correcto. Ana, ¿por qué crees que hasta ahora los inversores, por tradicionales o conservadores, no apuntaban tanto al sector? En realidad sí apuntaban al sector, sí, pero digamos están muy tipificados. Hay inversores tradicionales, típicos del segmento. Del sector, digamos, bastante conocidos por todos claro, nosotros, que tienen un perfil determinado. Entonces hay inversores, Andrián es un caso. Sí, pero me refiero al inversor de real estate en general, ¿no? ¿Por qué no mira tanto el segmento logístico y por qué ahora sí se transforma realmente en una oportunidad? Bueno, esto fue un crecimiento, digamos, a partir del Mercosur, digamos, fue un crecimiento, digamos, sostenido y muy demandado, pero en este último año, como contaba Alejandro, digamos, en toda la región, el hecho de la pandemia, la gente encerrada, la entrega a domicilio, este crecimiento que tú andas es algo que acá especialmente no pasó, pero fue un crecimiento inesperado del e-commerce. Y los inversores sí se vuelcan a inversiones industriales, pero no es la especialidad de todos, porque es mucho más común desarrollar una vivienda que tiene una trayectoria histórica, digamos, a innovar en industria que ya, digamos, el que invierte en industria tiene que conocer el mercado, especialmente el de construcción de naves industriales, el de la demanda de naves industriales, y es un inversor específico. Claro. Hay inversores, que compran fábricas antiguas y las dividen en naves, y hay inversores que directamente compran tierra y hacen desarrollos innovadores como el caso de Norloc. ¿Qué rentabilidad tiene hoy el segmento? ¿Tengo que responder eso? Yo te lo respondo. Vos me lo crees. Mira, hoy la rentabilidad real está entre el 5 y el 8%, dependiendo del segmento, del tipo de nave, de la escala y obviamente de la ubicación. Sí. Pero siguiendo con el comentario de Ana, esa rentabilidad es muy interesante y es muy competitiva respecto a otros segmentos o otros activos inmobiliarios, por ejemplo, departamentos o locales. Y en ese sentido, así como los grandes fondos están retraídos acá en Argentina, hay una oportunidad muy interesante para justamente comunicar y transmitir a estos pequeños inversores o ahorristas la oportunidad de invertir en activos industriales logísticos. Hay que desarrollar vehículos financieros o de financiamiento, justamente para que pueda canalizarse esa inversión, o generar propuestas como los parques pymes, en donde el ticket es prácticamente el equivalente a un departamento. Claro. Entonces, uno está buscando una inversión o quiere diversificar su portfolio inmobiliario, bueno, ahí tiene una muy buena oportunidad para justamente diversificar sus ingresos de renta. Sí. El inversor tradicional de vivienda sabe con certeza de que si compra un departamento o una casa, el público, digamos, el espectro, digamos, del comprador es mucho más amplio, posiblemente o mucho más conocido por él que el de industria. Incluso si no lo vende, tiene la posibilidad de rentarlo o alquilárselo hasta a un familiar, digamos, claro, en un momento de crisis. La industria es distinta, es mucho más segura, mucho más rentable. Los que ocupan la industria, digamos, tienden a alquilar por largos plazos, digamos, no es fácil que una industria se mueva, por eso tiene una rentabilidad más alta y más segura, pero no todo el mundo confía en que invertir en una industria, el que viene de la parte residencial y no conocedor, confía en que la empresa se va a quedar, digamos, tienen que empaparse mucho en el tema. Sí. Hubo muchísima gente que innovó mucho en los años 90 y son los que están más experimentados hoy en comprar tierras, desarrollar, invertir y tener buenas rentas, porque hasta hace muy poco las rentas eran en dólares. Claro. De todos modos, con la incertidumbre argentina,
esas rentas se reconvirtieron muchísimo, las ganancias bajaron. De todos modos, yo creo que hoy por hoy es el mercado más seguro. O sea, el mercado industrial para invertir y para rentar es el mercado más seguro. Es el que más alta tasa te da, y a pesar de que somos uno de los peores países de la región, por no decir del mundo casi te diría, porque no tenemos ni instrumentos financieros, el desarrollista tiene que invertir su capital propio para poder salir, digamos, y adelante con los desarrollos. A pesar de todos los escollos que tiene un desarrollista, cuando viene una empresa y alquila, esa empresa normalmente es buena pagadora. La empresa no se muda todos los días, la empresa contrata personal, tiene que establecer su domicilio comercial, o sea, tiene que aprobar determinadas normas y procesos de su industria para poder instalarse. Entonces, hay un montón de procesos que hacen que ese inquilino sea mucho más durable que el señor que viene a alquilar un dos ambientes. Claro, me parece que falta cierta evangelización, ¿no? Correcto. Para lo que es el inversor común. Exacto. O inversor pequeño, ¿no? Porque también puede ser una oportunidad para un inversor pequeño Totalmente. que quiera resguardar su Discúlpame, dinero. te agrego conceptos para Sí. completar lo de la rentabilidad. A ver. No querías contestar. No quería contestar, no te voy a decir un número, no te voy a decir un número, como dijo Cristian, pero te voy a decir otra cosa, en mi opinión. O sea, el significado de la rentabilidad es el monto anual que recibís versus el valor del inmueble, medido en ese momento, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla. Entonces, si vos invertiste dólares y estás recibiendo pesos, porque no hay rentas en dólares en el mercado logístico e industrial, entonces explícame cómo medimos la rentabilidad con esta variación en el tipo de cambio. Por eso, Cristian muy bien lo dice, entre 5 y el 8, en ningún país decir la rentabilidad entre el 5 y el 8, o sea, totalmente, o sea, la brecha Sí, vas a hablar de decimales ya. Claro, Hablas de- la brecha es enorme. Ahora, si uno dice, che, a ver, ¿dónde miden todos? Y bueno, previo a que empezó todo este lío, digamos, cuando éramos estables, entre comillas, por lo menos respecto de la moneda, el dólar no se disparaba, hablemos de hace 2 años atrás, decías, bueno, una rentabilidad logística de un centro logístico era superior al 10%. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, en el orden de un Tal cual. 11% aproximadamente. Entonces, hoy vos decís rentabilidad, lo primero que tenés que decir, che, voy a invertir dólares para recibir pesos. Claro. Es una locura. Entonces, quienes llevan adelante algo así para obtener una rentabilidad es porque, yo le digo que es más situacional. O sea, hay una situación del inversor que es un generador de pesos o que tiene algunas cuestiones que dicen, y bueno, ¿cómo hago para proteger mi capital? Y van a una protección de capital. Y la rentabilidad queda un poco de lado. Claro. Están buscando proteger el capital o, dicho de otra manera, sacarme los pesos encima. Sí, es, Los un- pesos es como una, que es una no forma lo- de lo dolarizar pasamos de mano. Totalmente. los ahorros. Y también Totalmente. confiar en que el inmueble se incremente con el tiempo, ¿no? Sí. En el valor patrimonial, que cuando pase todo esto algún día, si Dios quiere, Exacto. el inmueble tenga un valor no solamente de... Hoy la construcción está bastante más económica que hace un año. Sí. Los terrenos siguen estando casi igual. A mí Sí. me llama la atención que los terrenos no bajan, pero es normal. La gente, tenés dólares a tener tierra, prefiero tener tierra. Los dólares no sabes para dónde van a ir. Pero hoy por hoy, digamos, la rentabilidad de los galpones realmente es como dice Alejandro, está muy baja. Y de todos modos conviene comprar y alquilar incluso porque a futuro todo esto se va a normalizar. Sí, lo que pasa es que también, a ver, mirando todo el rubro inmobiliario, la rentabilidad de todos los segmentos ha caído. claro. Entonces, Todo. la de vivienda está entre el 1, 1,5, 1,8, 2 quizás. La de oficinas es un poco una incógnita hoy por hoy. Y los locales lo mismo. Entonces, en ese sentido, por más que en el último año coincido con ellos que ha caído la rentabilidad básicamente por la brecha cambiaria entre el Sí. Banco Nación y contado con liquidación, digamos, sigue siendo igual superior al de un departamento, una casa u otras alternativas. En ese sentido hay una oportunidad y, como dice Ana, el inversor, el desarrollador que tiene tierra, es muy difícil que se desprenda de eso. Y se empieza a generar un efecto de escasez en algunos lugares, en algunas zonas como Tigre, el Corredor Norte, en donde los buenos terrenos con infraestructura, con garantía de operación o previsibilidad de operación a largo plazo, empiezan a desaparecer. Entonces, uno tiene que ir más lejos, alejarse más de los centros urbanos. Bueno, quizás hay menos, los costos de la tierra es más bajo, pero también los costos operativos de esa empresa, 30 kilómetros o 40 kilómetros más afuera, aumentan. ¿Y se está viendo ese movimiento de locaciones? ¿En qué sentido? Digo, de desplazamientos
de los Sí, centros es algo típicos. normal, es algo, Sí. a ver, es algo normal que las ciudades se expandan hacia afuera. Lo que vemos, el tema, lo que ha sucedido en los últimos meses vinculado al e-commerce, es que en realidad ahora, para atender el e-commerce es más conveniente estar más cerca de los centros urbanos, Claro. ¿no? Los centros de consumo, de Claro. entrega. Entonces, hay una doble corriente de salida para los grandes centros logísticos que necesitan más superficie de tierra, y los centros de menor escala, de 5.000 metros o menos, para lo que es la última milla de alguna manera, tienen que estar más cerca de las ciudades o los Sí. centros urbanos, justamente para garantizar la entrega rápidamente. Entonces, empezás a ver también situaciones de reconversión de edificios. La vez pasada estaba conversando con algún desarrollador que quería reconvertir un edificio de oficinas o parte de un edificio de oficinas en microcentro, justamente para hacer un pequeño depósito. Así que se está dando esas situaciones. Hay nuevos desarrolladores independientes que por ahí hacen una apuesta chiquita, ¿no? Y me parece que ahora empieza también a jugar, si el mercado sigue moviéndose de esa manera, obviamente los grandes players, son los reconocidos, pero también empieza a jugar el tema de la calidad de esos espacios, las zonas, ¿no? Correcto. Puede que si las inversiones se mantienen, que venga un momento más competitivo para lo que sea. Cambiaron los productos para mí. Antes había mucha demanda de locales, había Claro. mucha demanda de oficinas, había productos nuevos como el coworking y demás. Con todo esto de la pandemia y con todo esto, lo que hoy más se busca es lo que es el e-commerce, ¿no? O sea, hoy hay mucha distribución, la gente cerró los locales, cerró la pequeña empresa, trabaja desde un centro logístico y desde ahí distribuye. O sea, cambiaron los productos e incluso las políticas de trabajo. Claro. Y el e-commerce es mucho más simple de implementar en un centro logístico que quizás, no sé, las necesidades de una industria. Sí, correcto. O sea, los requerimientos para un depósito general, siempre y cuando no sean mercadería peligrosa, digamos, Claro. O contaminante, es mucho más simple. Lo cual abarata mucho los costos para quien quiere invertir, meterse en este mercado también. Por supuesto, porque las instalaciones no son de ellos, es un Correcto. servicio que pagan. Antes un distribuidor que tiene una pequeña empresa tenía que alquilar su depósito, pagar 2 meses de depósito, mes adelantado, gastos, habilitaciones y además con el inconveniente de lo que son los municipios, las habilitaciones. Hoy no. Hoy hay un centro logístico habilitado, contrata los servicios y punto. El que trabaja con e-commerce está mucho mejor posicionado para trabajar inmediatamente. Tiene el producto, contrata a Andreani, por ejemplo, y pueden distribuir inmediatamente. Claro. Exacto. Bueno, el e-commerce se ve como catalizador, potenciador. ¿Hay alguna otra industria que pueda seguir como empujando al sector? Porque no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad. Obviamente todo lo que tiene que ver con e-commerce va a seguir fuertemente, pero en algún momento esa curva se va a mesetar, ¿no? Seguro, sí. ¿Qué otros sectores pueden potenciar el desarrollo de las naves logísticas? Y el sector farmacéutico, por ejemplo. El alimenticio. El alimenticio, alimentos y bebidas también. También apalancado de alguna manera o impulsado por el e-commerce, claramente. Claro. Como un canal, digamos. Sí. El e-commerce llegó para quedarse como canal. Claramente coincido con vos que en algún momento se va a mesetar, digamos, o va su crecimiento, el ritmo de crecimiento, digamos, va a disminuir, digamos. Pero digamos, nosotros en Norlock las consultas que tenemos son de rubros muy variados, como te decía recién, el farmacéutico, alimentos y bebidas, automotrices. ¿Hay segmentos movimiento. nuevos que se sumaron? ¿Cómo? ¿Hay segmentos nuevos que se sumaron? Quizás algunas empresas de base tecnológica, en donde tienen que hacer alguna inversión importante en robótica y en tecnología, y a veces se encuentran, o muchas veces se encuentran que instalarse fuera de un parque industrial, en donde no hay infraestructura, no hay seguridad, no hay previsión de operatividad en el largo plazo, los hace dudar de esa inversión, ¿no? Y encuentran en un parque logístico industrial esas soluciones. Economía de escala, por ejemplo, lo que es el uso de un Clark, que es algo... Para una pyme es un recurso aspiracional, digamos, Sí, 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 para una gran empresa quizás no. Claro. Pero un Es Clark un servicio. para compartirlo como ejemplo Un servicio. entre 10 y 15 empresas, entonces se generan esas economías de escala. Yo Claro. agregándote algo del e-commerce, digo, si bien va a seguir creciendo, lo que va a seguir pasando es cambio estructural. Es un aprendizaje de todos los días. Porque esto del depósito de última milla, que se habló mucho, es bastante nuevo, digo, Claro. acá. Sí, Entonces, sí. hay un aprendizaje, dónde tienen que estar ubicados, la superficie, cómo tiene que ser el depósito.
Está este tema de las tiendas ocultas, Claro. que básicamente son las compañías de delivery, que todos se quieren meter en el negocio de supermercado. Entonces vos pedís de tu casa y a los 20 minutos tenés el pedido, un pedido del tamaño de las cajas de los delivery, no más que eso. Pero bueno, todo eso va modificando mucho el mercado inmobiliario. Y a esto le metiste la pandemia en el medio, hay cosas que las aceleró un montón y hasta las complicó. Pero digo, la perspectiva del e-commerce, yo creo que es un cambio estructural de todos los años, un aprendizaje muy nuevo, porque es como que todos hablamos mucho, pero hay pocos que saben mucho hoy realmente por la modificación estructural del mercado. Están todos aprendiendo, Seguro. básicamente. Correcto. En el mundo, pero de todas maneras yo no coincido con... Yo creo que va a crecer mucho el e-commerce, no acá, en todo el mundo. Sí. Porque yo creo que el e-commerce facilita dos cosas. Primero, no tener infraestructura propia, sino contratarla como un servicio. Y segundo, hay mucha evasión impositiva. Digamos, en este país es imposible trabajar si vos pagás 107 impuestos, o sea, tenías que perder 7% para pagarle al Estado. Entonces, en un país inviable, lo que surge son negocios potables en algún momento. El que vende, no sé, zapatillas, o vende cinturones, o vende anteojos, está contratando, hoy lo contrata él, mañana otro, pero se va moviendo y va escapando de pagar ese costo impositivo enorme, paga un servicio y lo recarga el producto y lo vendió y punto. Por eso... el e-commerce yo creo que no solamente acá, bueno, en otros países del mundo está más controlado, pero yo creo, diciendo un poco de que se va a mesetar con vos, yo creo que va a crecer de una forma exponencial permanentemente. Puede ser que en algún momento haga alguna meseta, pero yo creo que el e-commerce vino para quedarse y para crecer muchísimo. ¿Cuáles son los principales escollos que hoy tiene este sector? Bueno, por un lado el acceso a financiamiento. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los trámites previos para iniciar obras, por ejemplo, las aprobaciones, relación a veces con municipios en plazos de aprobación de obras o de inicio de obras, mismo en provincia. Bueno, con Ana lo charlábamos justamente antes del programa. Las aprobaciones es una máquina de impedir. Es una máquina de impedir. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva toda esa burocracia? Y puede llevar, depende del proyecto, la complejidad del proyecto, pero si tomamos como ejemplo una nave logística AAA que no va a generar ningún tipo de contaminante en un parque industrial, puede llevar 3-4 meses, digamos, también depende del municipio. 3-4 meses y tenés el parque aprobado. No, por supuesto, sí, con un parque aprobado, operativo y demás. Aprobarla nada, no. Claro. Ahora, después hay un sinfín de alternativas, claramente. También depende, hay municipios que son más proactivos y aceleran los trámites y acompañan al inversor y al desarrollador. Claramente nosotros siempre corremos con la urgencia de lanzar la obra y que empiece a generar renta y demás. Yo creo que el camino a seguir ahí es trabajar en conjunto con los organismos públicos, generar diálogo. Y de alguna manera existe ese diálogo hoy? No, a ver, el diálogo existe, pero el diálogo es tan existe, largo. El diálogo existe, la realidad es que en los últimos meses los municipios le dieron prioridad al tema de la pandemia, claramente es entendible, pero creemos que se puede, en línea un poco con lo que mencionaba Alejandro al principio, se puede impulsar más inversiones y de mayor escala si generamos este diálogo más continuo, digamos, y donde contamos con el apoyo de los organismos públicos en términos de exenciones impositivas y demás, justamente ya de cara a la empresa que se va a radicar, ¿no? Entonces ahí se genera todo un escenario diferente y proactivo. Antiguamente había, digamos, en el gobierno, no anterior, en el otro, se crearon en la gobernación de Scioli 150 parques. Todos esos parques tenían exenciones impositivas de todo tipo durante 7 años. Sí. La verdad es que nunca se otorgaron ninguna que yo conozca, por lo menos, y hace 45 años que estoy en esto, porque se la otorgaban al parque, pero la que la tenía que tramitar era la empresa, y cuando iba la empresa a tramitarlo, era tal el trámite que duraba años, que jamás se le decían, no, listo, ya está. Y la información que les piden. Y la información que les piden, que era imposible. Hasta había 15 hojas para llenar sobre procesos que ellos todavía no se había...
si cuando las terminaban de llenar esos procesos iban a seguir estando, porque los procesos van cambiando a medida que la tecnología va llegando. Entonces, los parques empezaron a decaer, porque instalarse en un parque al final no tenía mucho sentido si no tenías exenciones, si quedaban mucho más lejos. Las empresas se mudaban a parques porque tenían un montón de beneficios. Los beneficios desaparecieron. Después vino Vidal y sacó directamente los beneficios. Ahora no existen beneficios en los parques. De todos modos, siempre está, digamos, el beneficio de los servicios compartidos, de los recursos, digamos, que se comparten y se mejora la rentabilidad. Pero hay una falta de compromiso político importante en la Argentina para con la industria que creemos que tiene que ser valorado porque las pymes están realmente necesitando que el gobierno participe. Pero que el gobierno participe desde su posición, dando no solamente acceso al crédito, sino acceso a los desarrollos. El argentino, yo creo que desde el Rodrigazo, que no está acostumbrado a tener créditos, porque los créditos del Bicentenario, yo vi pasar, no sé si vi 2 en 12 años, habrá sido mucho, o sea que habrán sido para amigos, conocidos. Yo creo que la verdad es que realmente la pyme necesita ponerse de pie, levantarse, trabajar, y que el gobierno necesita ayudar, porque la gente no se siente digna cobrando un bono para no trabajar, o una UH o un IFE o lo que fuera. La gente se siente digna cuando trabaja. Yo vengo de una generación de los chicos trabajaban y éramos dignas. O sea, y realmente no digo que trabajen los chicos, pero los jóvenes están decepcionados de no poder, de pensar que se tienen que ir, de pensar de que se tienen que ir de la Argentina porque acá no van a poder estar, ¿no? Sí, yo te agrego en materia de inversiones un dato concreto, porque si no, la palabra inversor tiene mucho glamour. Sí, claro. En el mercado logístico, de los centros logísticos premium, que es un mercado medible en su inventario, como te decía que hoy tiene un poco menos de 2 millones de metros cuadrados, el 80% de esos metros están en manos de 8 grupos. 8 grupos, o sea, ese número te dice la realidad de las inversiones en Argentina. Y no te estoy hablando de ahora, que ahora está totalmente destruido, te estoy hablando de los últimos 15 años. Entonces, hay solo pocos jugadores, también, a ver, es entendible que son tickets de mucho volumen, entonces decís, bueno, tampoco es algo que va a ser de mucho volumen, pero es demasiado chico. Claro. Por todas las complejidades que estamos hablando, de los permisos, los vaivenes económicos, etcétera. De todas maneras, uno dice, che, voy a invertir en el mercado inmobiliario, y hoy ves las opciones, y decís, bueno, el retail, que es un mercado que había funcionado bien, hoy está muy destruido. Vas a las oficinas, está complicado, es un mercado que yo creo que ha sido el más estable a lo largo de la historia. Sí. La inversión más tradicional, la oficina corporativa, hoy por supuesto que está complicado y es difícil que algunos se animen. Y después está el e-commerce que hoy te tienta y te impulsa, y como dice Ana, va a seguir creciendo. De todas maneras, uno cuando encara una inversión no puede pensar en lo que pasó en el último año y que va a pasar el que viene. O sea, una inversión de real estate tiene que pensar, pero mínimo 10 años. Sí, seguro. O sea, tiene que tener una proyección de 10 años y pensar un poco lo que va a pasar, dónde te sentís cómodo y qué riesgo estás dispuesto a asumir, porque no todo es la rentabilidad. Hay mucho de conservar valor, de no comprarte problemas, de... Sí, en fin. Y es muy emocional, digo, también es un mercado que el inversor le parece... nada, con los altibajos de la macro y todo, la verdad es que actúa más por emociones que a largo plazo, que es el gran problema de la Argentina, ¿no? El cortoplacismo. Exacto. Y los municipios no ayudan. Porque eso tampoco. Hablaba recién Alejandro sobre las oficinas. Nosotros tenemos un montón de empresas que quisieron instalarse en zona norte o en zona sur, y hay un impuesto gatillo que cada municipio lo aplica a su manera, que es el impuesto de seguridad e higiene. Y te juro que había empresas que necesitaban 15, 20 mil metros cuadrados de oficinas y estaba todo armado, el inversor, el edificio, el lugar. Y el impuesto de seguridad e higiene superaba el valor locativo. O sea, eso no pasa en ningún país. Yo estuve 6 años en España desarrollando polígonos y los intendentes no sabían qué hacer. Si vos te ibas a Estepona, se desesperaban para que vayas a Málaga. Si te ibas a la zona de Málaga, se desesperaban para que te vayas a Benaví. Si te ibas a Benaví, a Manila. Se desesperaban. O sea, decía, ¿qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Yo no puedo creer que un intendente no pueda dar beneficios a la gente que tiene intención de desarrollar, que sabe que no tiene dinero porque en el banco no hay créditos, que sabe que desarrolla con su plata lo que dice Alejandro, de que está, digamos, concentrado en 10 desarrollistas.
es porque esos 10 desarrollistas agarran los alquileres y vuelven a invertir, porque es lo que realmente es lo que les asegura mantener el valor de la propiedad y seguir generando ingresos. Pero el que entra nuevo en el mercado, si no hay un poco de ayuda por parte de los municipios, por parte del gobierno, las pymes, yo no puedo creer que son el 95% del país. Poner al país de pie significa dar trabajo e incentivar a las pymes. Eso es algo que no lo puedo creer, que los intendentes, el gobierno, secretario de Industria, la Secretaría de Hábitat. Había una persona hasta hace poco que no tenía ni la más mínima idea de lo que era un desarrollo, ¿no? Inmobiliario. Y creo que ahora la persona que también acaban de poner en el Ministerio de Hábitat, y el Secretaría de Vivienda tampoco. O sea, no entiendo por qué no ponen gente idónea en el gobierno que sepa y que impulse el desarrollo. La falta de gestión de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo fue fatal. Fue fatal. De todas maneras, si querés, para tomar un ciclo virtuoso del mercado industrial, si querés, fue cuando rebotamos después del 2001 y éramos tan baratos que gracias al tipo de cambio el mercado industrial empezó a progresar. Y tuvo varios años de mucho empuje, o sea, ahí está demostrado. Y sin siquiera políticas públicas, económicas, que mejoren los conceptos macro del país. Fue un efecto rebote y bueno, como muchos dicen, hemos desaprovechado todo. Pero el efecto rebote duró varios años y en esos años la industria tuvo un crecimiento vertiginoso. O sea, pequeños depósitos industriales en todo el conurbano con un crecimiento impresionante. Y que después empezó, lógicamente, a diluir. Entonces, ahí tenés un ciclo para demostrar que con darle un poquito de empuje, Argentina tiene un potencial industrial importante. ¿Seguro? Lo tiene su historia industrial importante. Entonces, yo creo mucho en la industria, o sea, mucho el trabajo, las pymes. Lo que pasa es que uno se cansa de escuchar a los gobernantes que se llenan la boca hablando de los pymes, y las pymes están totalmente destruidas. Y la verdad que no le dan nada. Seguro. Entonces, hay un mercado potencial que, bueno, creo que lo vamos a seguir desaprovechando, ¿no? Sí. Y para cerrar, Cristian, te pido brevemente que me digas cuál pensás que va a ser el desarrollo en el corto plazo. Con vacuna, sin vacuna, como se pueda. Yo creo que se va a dar una concentración, en la medida que habilitemos estos espacios a las empresas pymes, se va a dar una concentración de estas empresas en los parques industriales. Y a partir de ahí se genera un negocio inmobiliario o una oportunidad de desarrollar un negocio inmobiliario muy interesante en términos de rentabilidad. Y desde el punto de vista de las pymes, de estar radicados en un espacio con infraestructura, con seguridad, sin limitantes en términos de horarios de operación y ese tipo de cosas. Y bueno, y aspiracionalmente en algún momento llegarán las exenciones impositivas. Hoy en día, sin esas exenciones, igualmente es un lugar para que las pymes puedan trabajar de una manera más eficiente, puedan proyectar un crecimiento a largo plazo y también empiecen a experimentar lo que hace tiempo hacen las empresas medianas, que es esto de la vinculación, el sentido de comunidad que a veces se empieza a generar y en muchos parques ya está funcionando, en donde se generan negocios, se genera transferencia de tecnología, economía de escala, ese tipo de cosas que las pymes generalmente históricamente lo vienen mirando desde afuera, ¿no? Seguro. Una vez que ingresan al parque empiezan de alguna manera lo podemos definir como la experiencia de la pyme, ¿no? Dentro del parque es totalmente diferente. Y en ese sentido, por eso seguimos siendo optimistas en los proyectos que estamos lanzando. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres por haber compartido la realidad de este sector, que es muy interesante y creo que va a estar en la boca de muchos inversores y desarrolladores en el corto plazo. Al resto los invito a ver la cobertura completa a través de nuestras plataformas, a revivir lo que fue Forbes Real Estate y próximamente nos estaremos encontrando con alguna otra edición.